Lo otro que era también lo importante era la tasa de desempleo. Acá, mira, no se nota tanto en este gráfico, pero la tasa de desempleo ha ido subiendo. Estaba hablando justamente el capítulo anterior, hablamos de esto de bad news, good news, que era que salían datos malos de empleo, por ejemplo, y el mercado subía porque decía, hay más probabilidad de recorte de tasa. Creo que es la primera vez que veo un cambio de tendencia en que sale un dato malo, aumenta la probabilidad de baja de tasas, pero al mercado no le gusta eso. Quizás porque ahora piensa que las probabilidades de recesión son más altas. Acá fue cuando se dio como un poquito el otro miedo y acá ya se ve que la caída es mucho más violenta, perfora la media de 20, la de 100 que la llegó a tocar acá, pero inmediatamente la rechazó y volvió a subir. Acá la pasó muy violentamente. Bienvenidos sean todos a Negocios Invertidos, el programa dedicado a los negocios, emprendimientos e inversiones. Y en el día de hoy vamos a discutir un tema que se ha ido suscitando en la última semana. Estamos todos un poco asustados, nerviosos, ¿qué está pasando? Algunos le echan la culpa a la Fed, otros los japoneses. ¿Qué rayos está pasando? Y aquí, para poder dilucidar eso, hoy día nos acompaña Ulises nuevamente para poder ayudarnos o sea, nos va a ayudar a entender un poco qué es lo que ocurre, quizás para ver cómo se puede solucionar este tema y ver qué es lo otro que podría pasar. También entender un poco también las causas, por qué ocurrió esto, o por qué podría llegar a ocurrir esto en el futuro también nuevamente, y de esa manera poder entender bien el gran dilema de entender los movimientos económicos que de repente nos confunden un poco. Ulises, muy bienvenido. Hola, hola, muchas gracias por la invitación nuevamente y sí, pues bien pendiente con todo lo que ha pasado, ha estado súper movido estos últimos días. Hoy día es 7 de agosto, dejémoslo claro también porque claro, pasó una gran caída el domingo en la madrugada, lunes, apertura de la bolsa, fue como ahí cuando estuvo como el máximo, digamos, de la tensión. Y bueno, pues ahora ha ido transcurriendo algo en la historia, que está un poquito feo. Ulises, muchas gracias por haber aceptado la invitación. La verdad es que es un tema que todos más o menos están conversando y creo que lo mejor que hablamos con Ricardo, lo mejor era obviamente invitarte, dado que ya habíamos tenido capítulos en que habíamos estado justamente hablando de temas macroeconómicos, cosa que de repente quizás no se ve mucho al menos en YouTube, y creo que es súper útil para ir entendiendo por qué van pasando las cosas. De repente lo hablamos fuera de cámara. Uno no tiene una bola de cristal como para poder predecir ciertas cosas, pero sí uno puede ir decidiendo la estrategia y el plan en base a lo que vaya pasando. Y para decidir la estrategia y el plan, obviamente hay que entender qué está pasando. Así que Sí, po. me gustaría darle el contexto, porque el último capítulo que grabamos contigo de macroeconomía, la verdad que de haber sido hace más de un mes, eh, nosotros habíamos quedado en que en ese capítulo también, me acuerdo que lo conversamos, había una tendencia alcista, que la verdad que este año no había tenido correcciones. Los índices, los grandes índices no habían tenido muchas correcciones, salvo una que otra, pero menor. Y la verdad que por probabilidad era algo que podía ocurrir. Ahora, una cosa es que ocurra una corrección normal, como todo mercado alcista, y otra cosa es que cambiemos la tendencia y pasemos de un mercado alcista a uno lateral o bajista. Entonces, para entender un poco qué está pasando, me gustaría situarnos un poco y que nos explicaras, porque hasta el miércoles 31, si no me equivoco, que fue el tema de la Fed, donde ya se empezó a hablar de las bajadas de tasa. Hasta ahora habíamos estado con que no, que sí, que todavía lo mantenemos, pero ya ahí la Fed hizo un guiño de que ya próximamente se venían las bajadas de tasa. La bolsa ese día termina subiendo y el jueves empiezan las caídas. Jueves, viernes, bueno, el domingo en la madrugada, como dice, pasó lo de Japón, el lunes. Entonces quería saber, ese jueves, después de lo que pasó con la Fed y el FOMC meeting, eh, ¿qué crees tú que ocurrió? ¿Qué fue lo que fue pasando? ¿Datos de empleo que fueron negativos? ¿Qué crees tú que fue pasando? Bueno, yo creo que son varias cosas que se han ido juntando.
Ok. Nunca esto es explicado por una sola variable y es súper difícil explicar estas cosas solamente por una variable. Obviamente que hay gatillantes de repente de todo lo que se va acumulando. Lo que lo habíamos hablado y lo que tú dijiste, venimos de un rally bien fuerte. Al último concentrado mucho en la inteligencia artificial y las grandes tecnológicas, con un gran peso en los índices. Y si lo vemos por un lado fundamental, ahí tenemos empresas que tenían valoraciones bien altas, múltiplos bien altos, y el índice estaba con un PER sobre 25, el S&P 500, y hay varios estudios que dicen que la correlación, no el próximo año, sino que en 5 o 10 años, cuando tienen un múltiplos tan alto el índice y lo compras, las rentabilidades son bajas, digamos, en torno al 3-5%. Eso de siempre cuando uno compra te va a dar el 8% promedio anualizado, no, no es tan real. Mm. Hay que comprar bien también, ¿no? O no es que sea irreal, sino que en el fondo si uno compra justo en los puntos más de más arriba, digamos, en el gráfico, no va a ser nunca una buena estrategia. Y eso lo podéis ver por los múltiplos también de las valorizaciones. Lo otro eran temas técnicos, que estábamos súper escapados arriba con un, digamos, una tendencia, digamos, súper empinada al alza. Entonces, obviamente que eso también provoca ciertos riesgos, pues empieza todo a ponerse muy caro. Vinieron también justo antes, no, de hecho fue justo con la Reserva Federal, hubieron también varias entregas de resultados, que también fue algo importante, y que a pesar de que no fueron malos, yo creo que ya no son lo suficientemente buenos para poner contento al mercado cuando ya está tan sobrecomprado. Entonces también hay que entender ahí, había visto gráficos de posicionamientos de hedge funds y de todos estos fondos como ya más grandes o institucionales que les llaman, que están ya todos con, digamos, a tope comprados en este tipo de empresas y básicamente no tienen espacio para seguir comprando, y si hay, aunque los resultados sean buenos, básicamente van a salir a vender. Sobre todo para tomar un poco de ganancia en base que ya a lo mejor está ya como al límite, Bueno, el tema. en ese sentido salió una noticia hace poco que Warren Buffett decía que De había hecho, sí, po, vendido Apple, entonces vendió ahí va como, dando... Mm. bueno, ahí dio clase Warren Buffett de cuándo hay que vender, como siempre, y cuándo hay que comprar, porque justamente vendió Bank of America y vendió como la mitad de Apple, Ujú. y hoy en día es cuando tiene más caja. Entonces, bueno, ahí Warren Buffett dando un poquito de cátedra de cómo invertir a largo plazo. Entre Eh, paréntesis, Ulises, antes, con respecto a la entrega de resultados, si no me equivoco, porque también me pareció, o sea, también de los resultados que vi, muchos incluso decían, pero ¿por qué baja si, por ejemplo, en general se entrega lo que es los earnings y el revenue y se ve si es que está sobre o bajo como el consensus, lo esperado? sí, Y po, muchas veces podían tener resultados sobre lo esperado, pero la acción bajaba igual, porque lo que se hace después que es como, como el guidance, como, como lo que sí, hace po. como se hace como, ¿cómo se llama? Una proyección quizás de lo que se viene, y esa proyección, como tú dices, quizás no es tan buena como lo que se venía dando, y ahí ya como que se empiezan a poner medio nervioso, ¿no? Exactamente. De hecho, claro, piensa tú que todos los analistas que sé yo, que analizan estas empresas en los grandes bancos, que son como los que un poco mandan en cuanto a las valorizaciones de Estados Unidos, sobre todo. Ujú. Bueno, y acá en Chile igual, pues cuando dicen JP Morgan, baja el precio, SQM, siempre impactan, digamos, lo que dicen estos bancos de inversión, digamos, grandes. Y claro, siempre los analistas deben tener, o muchas veces tienen, según también segmentos, también muchas veces no son las mismas áreas, qué sé yo, van teniendo como sus propias expectativas sobre lo que va a ir haciendo la empresa y los resultados que va a tener. Pero Ujú. cuando ya llega la empresa a ponerlo, las expectativas ellos, porque igual son expectativas, pero son desde la propia empresa, todos se tienden a alinear ahí por un tema de que nadie sabe mejor que la misma empresa qué es lo que puede pasar a futuro. Sobre todo una persona que está viéndolo desde afuera como es un analista de inversión. Entonces, claro, pues, muchas veces cuantos guidance no son ya tan atractivos y justamente con estas valoraciones tan altas tienden a caer y eso es lo que, claro,
Ahí, de hecho, habían bromas cuando salían memes tirando como el libro del inversor inteligente a la basura, como cosas así. Y es como, claro, no es que eso, pero es que, claro, ya es tan... Y hay que entender también que el ciclo del mercado, que es justamente lo que estamos tratando como de ver ahora, que muchas veces, a pesar de que puedan tener buenos earnings, si el ciclo del mercado ya viene un poco a la baja, va a arrastrar. Y justamente eso es algo que quiero como tocar harto hoy día porque es bien técnico, pero entretenido que lo aprendan porque siempre pasan en este tipo de cosas. Estábamos hablando un poquito bueno, venían estos resultados y llegó la reunión de Jerome Powell. Como habíamos hablado en las veces anteriores, la Fed tiene que ver doble mandato, que es la inflación, y tiene que ver el tema se ve Claro. la... Sí, sí, perfecto. Sí, Sí, que está este perfecto. gráfico de la Reserva Federal, ya perfecto. Sí. Tiene que ver el tema de la inflación y el tema del empleo. Ya la inflación venía a la baja, de hecho eso lo podemos ver justamente acá, la Inflation PCE, que vimos que era como la medida favorita de inflación de la Fed, que estaba compuesta un poco por los precios al productor, el PPI y el CPI, que es el precio al consumidor, que esa es como la típica canasta, qué sé yo, que todos conocemos que es un poquito más típico. Hay que entender que Estados Unidos siempre le mete como un poquito más de métricas, qué sé yo, para asegurarse de que están midiendo bien las cosas. Pero vemos que acá la tasa viene bajando y de hecho la última medición nos dice que estamos en el 2,5 anualizado, la tasa objetivo de la Fed es 2, así que por lo tanto no estamos justo en la tasa, pero la tendencia dice que ya en el fondo esto va a converger y dejó de ser tanto una preocupación. De hecho, los últimos datos de inflación, si por ejemplo habían seguido como los datos anteriores, movían mucho el mercado y cada vez los han ido Mm, moviendo un poco menos, igual lo mueven, pero ya de una forma con no tanta violencia, digamos, tanta magnitud en la dirección. sí, Eh, la con ta- menos volatilidad. Exactamente, porque yo me acuerdo que antes cuando salían datos buenos, cuando estábamos realmente con problemas, se disparaban los índices y todas las acciones más Mm. importantes, y ahora, Mm, claro, si sale un dato bueno, obviamente que van a igual a tender al alza, pero dato bueno en el fondo, un dato de inflación bajo, en este caso. ujú. Estamos como en un régimen, también hay que poner en contexto para las personas que lo puedan ver después, que venimos de una inflación alta hacia una inflación baja. Entonces, obviamente que queremos que esta vaya convergiendo al 2% y si siguen saliendo datos en esa línea es positivo. Ujú. Eh, lo otro que era también lo importante era la tasa de desempleo. Acá, mira, no se nota tanto en este gráfico, pero la tasa de desempleo ha ido subiendo. De hecho, el Sí, último dato, y esto fue un poco, porque el miércoles, como tú dijiste, fue lo de Jerome Powell. El jueves hubo datos de nóminas no agrícolas y también hubo datos no recuerdo otro dato importante que hubo, pero que esos datos no fueron muy positivos. PMI de manufactura, que ese fue clave, porque mm, ese puso muy nervioso al mercado porque en el fondo ya puede indicar a que puede venir una recesión. Hay que entender de que el PMI mide un poco el tema de la producción de bienes y servicios, pero en particular este es la manufactura. Entonces ya puso nervioso al mercado, pero no fue crucial porque hay que entender que la economía de Estados Unidos es más o menos un 70-80% servicio. Está mucho más enfocada hacia los servicios que la manufactura hoy en día. La manufactura hoy en día está globalmente mucho más trasladada a China y ya tanto Europa como Estados Unidos tienen mucho menos manufactura en su economía. Pero algo que empezó a poner nervioso al mercado, y no sé si es que se puso ahí, se cambió la pantalla, ¿se sí, cambió? Sí, estamos Ya, viendo. perfecto. estamos en El, el, sample. en la regla de Sam, que se habló harto, que es una economista que básicamente hizo una medición del desempleo y ahí hace básicamente con un estudio de cómo ha venido evolucionando en los últimos meses. No voy a explicar la metodología, pero cómo ha venido evolucionando en los últimos meses, va generando, digamos, un indicador que cuando ya supera este umbral, que es la línea negra, nos indica que Ujú, es una recesión. Y mira, si nos fijamos ahí, lo superó recesión, lo superó fuerte recesión, lo superó fuerte recesión. Recesión es cuando está ahí en gris, por si acaso. ujú. Entonces, de ahí, esto fue la crisis del COVID. Entonces, ya esto empezó a poner nervioso al mercado. Hay algunos que dicen que
este indicador no necesariamente se tiene que cumplir porque hoy en día hay condiciones que son un poco distintas y bla, 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 sobre todo con el tema de que Estados Unidos ha tenido mucha inmigración, entonces también haya tenido una fuerza laboral que ha ingresado al país y que también dicen que por ese lado puede que no se cumpla ahora la regla SAM, pero eso ya es una discusión si esto va a funcionar o no, pero nos da un indicio de que estamos entrando en un terreno un poco ya más pedregoso del famoso hard landing que habíamos hablado tanto la otra vez. Porque hoy Ujú. en día estamos justo en la división. Yo creo que el mercado, como les decía, ya sabe que la inflación bajó, la tasa de desempleo ya está obviamente bajando o subiendo, en este caso la creación de empleo está bajando, la tasa de desempleo sube. Entonces ya como que los mandatos se cumplen para que pueda bajar la tasa. Pero no lo ha Y hecho la Fed. no lo hizo. De hecho, justamente acá, si vemos la tasa, la policy rate, sigue exactamente igual, en el torno del 5,25 y el 5,5. Tampoco hemos tenido una caída fuerte en el mercado, que lo puedo mostrar después en el TradingView, de los fondos federales a 2 años, que también son como un poco lo que va como guiando el mercado, la expectativa que tiene con este dato, y no ha caído tanto, pero ya con el tema de la manufactura que pasó, y con el tema, y el viernes salió la tasa de desempleo y nóminas no agrícolas, y esa sí salió el dato bien malo. De hecho, el desempleo, Sí, como les dije, salió en 4,3 y la expectativa 4,3. era Ujú. 4 y las nóminas no agrícolas también salieron mal, entonces ya empezó a poner nervioso al mercado de una recesión. Ahora, ¿qué salvó un poco por la campana y sacó como un poco la pelota de la línea del arco, prácticamente? Sobre todo por lo que pasó después en la madrugada del domingo, que ahora nos vamos ya a meter en ese evento. eh, Fue el tema del PMI, pero de servicios, que Ujú. justamente salió un poquito bueno y eso calmó un poco el tema de miedo de recesión. Y también al otro día salió las expectativas del PIB y que no salieron tan mal. Como que dicen, Disculpa, ya, pero Estados Unidos al parecer no se va a caer tanto, pero también eso no lo sabemos. ese dato de PMI a servicio salió el lunes, ¿o no? Si no me equivoco. Sí, pues salió el lunes como a las 10. Salió una Entonces parte a las venía, 9:45 y la otra parte a las 10. claro, veníamos entonces el jueves, como para hacerlo cronológico, el jueves con esto de las nóminas, fue el Non-Farm Payrolls, la nómina Sí, no agrícola. La agricultura. exactamente. Y el Claro, después PMI, fue el PMI manufactura. y el PMI manufactura. Después el viernes El tenemos el dato viernes, de desempleo, que fueron todos esos exacto. malos. Sí. Y entre Y el, paréntesis, y el cierre, tam- el cierre del viernes fue súper feo también, digamos, tam- cerró bien bajo todos los índices americanos. sí. Y entre paréntesis, nosotros habíamos estado hablando justamente el capítulo anterior, hablamos de esto de bad news, good news, que era que salían datos malos de empleo, por ejemplo, y el mercado subía porque decía, hay más probabilidad de recorte de tasa, pero siempre asumiendo que iba a ser un soft landing. Al final era como un recorte Mm. de tasas, pero sin recesión. Entonces, como que la bolsa estaba feliz. Eh, Porque creo que, al menos a mi entender, no sé si lo había visto antes, pero creo que es la primera vez que veo un cambio de tendencia en que sale un dato malo, aumenta la probabilidad de baja de tasas, pero al mercado no le gusta eso. Quizás porque ahora piensa que las probabilidades de recesión son más altas. Quizás no las veía como tan, creía que se venía como un soft landing y ahora como que ya le empezó a entrar el miedo. Ahí no sé si, ¿qué Exactamente. opinión tiene? Justamente eso, pues ya le empezó el miedo de que ya no sea un soft landing, sino que sea un hard landing. Claro. Y claramente ya se está poniendo bien nervioso el mercado con este tema. Ahora, esto Eh, para alguien que está mirando desde afuera, claro, empiezan a ver todos estos índices que se empiezan como a alinear los planetas, está como una crónica de una muerte anunciada, un poco el hecho que se están dando las condiciones para la regla de SAM, se empiezan a dar estos indicadores que quizás no sean muy positivos, que claro, uno a veces como de un país sudamericano dice, oye, pero tampoco es tan malo. Pero claro, quizá hay un mercado que es tan minucioso para muchas cosas que al final se empiezan a dar una serie de factores que te anuncian una posible recesión y ahí donde de repente, y un poco lo que queremos también intentar hacer con esto, eh,
porque de hecho yo realmente hablo con mi señora respecto a este tema, me dice, pero es que eso es especulación. Y yo le digo, pero es que no necesariamente a veces es siempre especulación, sino que a veces son ciertos factores que se van dando que te hacen pensar que podría llegar a eso, pero también te da pie para decir, oye, pero si la cuestión no está tan mala tampoco. Entonces, claro, uno dice, estar especulando. Entonces, ¿dónde rayas tú la línea para decir, no, no, a ver, tranquilicémoslo, pongámosle paño frío a esta cosa y analicémoslo bien antes de entrar en pánico? Eh, claro, es que básicamente igual la bolsa siempre se va moviendo por expectativa, porque va tratando de ver qué es lo que va a ir pasando hacia adelante. Entonces, en cierta forma de especular, si uno lo mira por el tema de que uno está, sobre todo cuando estás invirtiendo directamente, uno está tomando una posición sobre algo que cree que va a suceder. O, bueno, también los traders se mueven según mucho también el movimiento del mercado y muchas veces no tratan de no tener tanta creencia, no ser tan, son más agnósticos algunos. Pero ya ahí depende El precio, el precio manda. el precio dicta todo. Claro. Claro, ahí depende ya como de cada uno, su estrategia, qué sé yo, pero claramente uno siempre va un poco teniendo una idea de qué es lo que puede suceder. O sea, cuando toma cualquier tipo de posición, uno tiende a pensar o tiene una expectativa. La idea es cuando estas expectativas son realmente expectativas, digamos, pues, es un escenario con una probabilidad, básicamente escenarios con probabilidades, viéndolo de una forma matemática. Y si estos escenarios son realmente factibles y las probabilidades son realistas, o sea, tienen un trasfondo detrás, un estudio, un análisis, yo creo que ya no es tan especulación en el mal sentido de la palabra, como que ya no es tan o esto es un casino, por ejemplo, otra Mm. vez a alguien le escuché como, pero esto es como un casino. Y no es tan así cuando realmente Mm. se hace un trabajo en serio. Ahora, hay gente que realmente va al casino, compra nomás lo que sea y bueno, muy probablemente termina perdiendo dinero. Pues yo creo que ese es el punto que muchas veces la gente le tiene miedo al trading, sobre todo porque hacen un par de operaciones, pierden plata y empiezan ahí un poco los traumas de que no, esto es como solo especular en el mal sentido de la palabra. De hecho, justamente lo que queremos hacer ahora es como un poco tratar de ir viendo qué es lo que puede pasar Eso. con ciertas probabilidades porque está bien complicado. Acá yo también traía lo que les había mostrado la otra vez. Perdón, está acá el probabilities. Cómo han ido aumentando las probabilidades de recortes de tasas. Justamente porque ya el mercado, a ver, que esto también lo pueden escuchar mucho, cuando dicen que va a haber un hard landing, es porque básicamente se va a demorar mucho en bajar las tasas. De hecho, creo que como Jerome Powell no bajó las tasas, también empezó como un poco ese miedo, a pesar de que era bien poco probable que las bajara en la reunión que pasó. Generalmente la Fed trata de ir comunicando esto un poquito antes para que el mercado vaya como seteándose de buena forma y no hayan, digamos, problemas. Pero han ido aumentando las probabilidades. De hecho, el otro día subí justo algo que decía que Citi dijo que se iba a recortar ahora en septiembre, en noviembre, octubre, noviembre creo que hay reunión y diciembre. Y Goldman Sachs decía que se iban a recortar 50 y 50. 50 en septiembre y 50 en diciembre. Entonces ya están hablando de recorte de tasas más agresivos para que no haya un hard landing. En el fondo, como, oye, recortemos la fuerte ahora en la reunión que viene para evitar de que venga digamos, un entorno más recesivo a futuro. Hoy día salieron varias personas de distintas casas de análisis, o también ahí estaba también el CEO de JP Morgan, etcétera, diciendo que ellos no ven recesión, no ven recesión. Yo creo también para poner un poco más de paño frío al mercado y de que las expectativas se vayan tranquilizando de que en el fondo el consenso sigue siendo de que no hay recesión. Pero ahí después vamos a ver con los índices de que parece que no está pasando mucho eso en el precio. Eh, Algo también relevante que lo hemos hablado algo, que es el tema de las opciones. Hace poco pasamos
en un régimen de opciones distinto por todos estos niveles que hemos ido cayendo, que lo vamos a ver en los gráficos después, que han hecho que pasemos de un régimen que lo voy a explicar súper en simple, de gama positiva a negativa, que quiere decir que mediante las opciones los flujos tienden a que vaya más a la baja el mercado, hoy en día con gama negativa, que hacia arriba. De hecho, gran parte del año antes estuvimos con una gama positiva súper fuerte y eso hacía de que estábamos como siempre subiendo, las tecnológicas subían y de hecho cuando bajaba el mercado tendía a subir rápidamente, no se podía como prolongar la caída, eso es lo que decía Pablo, que no tuvimos correcciones muy fuertes y esto cambió un poco. Entonces ya pasamos a un régimen de como niveles de opciones diferentes para no entrar tanto en esa parte técnica. Y eso también ha hecho que el mercado tienda a la baja. Entonces hemos hablado varios factores para entender de que se han ido como acumulando todos estos riesgos y cuando de repente hay algún evento que uno nunca sabe qué es lo que es, se gatillan todos estos riesgos y se producen estos famosos eventos de cola o estos picos de volatilidad que le llaman también. Justamente el VIX también se disparó mucho, que es un índice de la volatilidad, que le llaman índice del miedo, pero es el índice de la volatilidad del SP 500 se disparó mucho. eh, por como que todo esto se ha ido juntando y se ha ido acumulando. Hay que entender, y hay algo que una vez dijo el profesor Roberto Bonifaz, no sé si lo ubican, pero un profesor Ah, bastante conocido que habla harto de los mercados, que los riesgos no son continuos, sino que son discretos, y justamente este es un evento donde se dio eso. Se fueron acumulando, acumulando y acumulando estas cosas, y hubo un gatillante que fue el señor Uchida del Banco Central de Japón, que gatilló que todo esto en el fondo se produjera un desplome el domingo en la noche, en madrugada de nosotros, y antes de la apertura como muy brusco que se dio en los índices. ¿Qué es lo que pasó? Y esto no sé si quieren que lo explique, pero es súper interesante que el carry trade. el famoso Sí, carry trade, sí, por eh, fácil lo voy a explicar igual. ya que, bueno, Japón viene con una economía ultra endeudada, de hecho es la que está más endeudada de todo el mundo, cerca del 250% de deuda sobre PIB. Una economía que ha ido envejeciendo, que tiende mucho al ahorro y poco al consumo. Entonces, ¿qué es lo que ha ido haciendo el Banco Central? Es que ha ido manteniendo tasas muy bajas, comprando mucha deuda para mantener un control de la curva de las tasas de tipos baja, o sea, tanto la curva de, digamos, de al otro día, que es la que maneja generalmente el Banco Central, como las curvas de largo plazo, que estén todas bajitas las tasas de interés y hasta comprar también un poco de índices de la bolsa del Nikkei para también subirlo artificialmente. Y todo esto ha hecho que se ha endeudado el Banco Central y también el Japón. Esto hace que el yen se deprecie, que es justamente la moneda de Japón, y al estar las tasas bajas, van muchos inversores o fondos de inversión o grandes bancos, etcétera, a endeudarse en esta moneda a tasa de interés baja, una moneda que se deprecia, y aparte es una moneda que tiene digamos, un mercado grande, digamos, que es bien líquida. No es como, por ejemplo, pueden decir, ah, ya, la moneda argentina, bueno, ahora está repuntando, pero el mismo peso chileno, que igual generalmente tiende a la baja contra el dólar en el largo plazo, pero es una moneda muy líquida, muy chica. El yen japonés es una moneda importante a nivel mundial. Entonces, se endeudan en esta moneda y lo llevan a dólares y a inversiones en dólares. Entonces, básicamente yo ahí tengo una inversión en dólares que me renta una tasa X y tengo un costo de este capital, digamos, a una tasa más baja en una moneda, digamos, mucho menos fuerte. Y ahí se hace este famoso carry trade que, a ver, es como cuando yo compro un departamento que me renta un 6% y el hipotecario me renta un 3%. Básicamente ahí me estoy ganando por levantar el capital a una tasa menor, me estoy ganando esa diferencia. Exactamente lo mismo, pero a niveles, digamos, mucho más grandes. Al ¿Qué es lo final, que pasa? es como explicarlo, hay como un spread de tasa positivo en el retorno del inversor, al final. Al Claro, endeudarse en una moneda. y el tema es que muchos ya ni siquiera lo hicieron porque eso es lo que tú explicas de las tasas, es porque lo hacen con los bonos,
pero ahora Ujú. más encima metían esto en bolsa y lo Ya. metían en el Nasdaq, ahí en las grandes tecnológicas. De hecho, la correlación entre el yen y el Nasdaq, ahí yo justo estaba viendo un gráfico, no lo tengo a mano, pero era que lo subía a Twitter, era prácticamente iban de la mano caminando juntos por el parque, o sea, y ya una correlación total que tienen y justamente es por este fenómeno. De hecho, el mismo Warren Buffett que lo habíamos mencionado, se endeuda en yenes, él ha levantado deuda emitiendo bonos con Berkshire Hathaway en yenes en Japón, y ha comprado acciones de Japón y no me cabe duda que parte de ese capital también lo ha llevado a Estados Unidos y lo ha invertido. De hecho, ya el hecho que lo meta en treasuries, por ejemplo, que le estaban dando el 5,25, estábamos viendo, en dólares, versus la tasa ya le daba, que era lo que decías tú, Pablo, como el carry trade clásico, digamos, de Tradicional. tasas, El el otro, tradicional. el de El ahora es otro, como un apalancado. exactamente, y de hecho gran parte del sell-off que se produjo en el mercado asiático fue por posiciones apalancadas, fue también porque muchas veces hacen swaps para cambiar estas divisas que también tienen ciertos grados de apalancamiento, entonces todo este tipo de operaciones empezaron a producirse los unwind que le llaman o los margin calls también, que te empiezan a pedir más capital, entonces muchas veces empiezan a vender la posición con pérdida, cae más el precio, siguen vendiendo la posición y se produce este sell-off, digamos, agresivo, y justo se sumó a la noticia de Apple, de Berkshire Hathaway, que Apple cayó mucho en el pre-market. Entonces, claro, vimos Nvidia estaba como en -10 en un momento, me acuerdo, El Apple Nasdaq también, abrió, el el Nasdaq Nasdaq abrió en -6, algo así, en en un momento pre-market. estuvo en -5, -6, exactamente. Después cuando Mm. abrió ya estaba como en -4, ya empezó a recuperar un poco, Mm. pero fue muy agresivo la sesión asiática justamente por toda esta venta masiva que ocurrió con lo que dijo el señor Uchida, que es el presidente del Banco Central, que básicamente subió las tasas de interés, hizo que se apreciara el yen. Al apreciarse el yen, se hizo todo este fenómeno que dijimos. Y ayer en la noche no fue el mismo señor Uchida, y mandó a otro a decir que en el fondo se estaban arrepintiendo y que no iban a seguir subiendo las tasas en un mercado tan inestable, y eso hizo que tuvimos un muy buen premercado hoy día, que justamente lo que estábamos hablando antes con Pablo, que tuvimos un muy buen premercado, pero llegamos a un nivel técnico más o menos que nos produjo un rebote y ahora estamos complicándonos con la cosa. Entonces, no sé si ahora se ve el TradingView. Sí. Sí, perfecto. Ya, pues. Bueno, acá tengo al IPSA que se puede ver que igual se vio afectado Afectado. por esto. Y también acá hay algo que es interesante explicar, y esto es un poquito más teórico, pero es súper bueno que la gente lo sepa, sobre todo la gente que a lo mejor no ha tenido como una formación financiera tan sólida. Cuando yo tengo un activo, yo tengo una rentabilidad y yo tengo una volatilidad, que en el fondo cuánto se va moviendo el precio en torno al promedio. De hecho, la volatilidad es la desviación estándar. Ahí si hay alguien que tenga algún conocimiento de estadística, sabrá que la desviación estándar es cuánto se mueve esto en torno al promedio, básicamente. ¿Ya? Que Ujú. tengo yo de una muestra de precios o de retornos en este caso. Se tiene que medir por retornos por otros temas un poquito más técnicos, pero básicamente eso es lo que yo hago. Pero ¿qué es lo que pasa cuando yo tengo dos activos financieros? Además de la volatilidad, yo tengo algo que se llama correlación, que es cómo se mueven en conjunto. Y esto es súper importante porque en los momentos cuando tenemos mercados alcistas, muchas veces las correlaciones no son tan poderosas, no son tan fuertes y muchas veces tienden a ser un poquito más estables. Pero cuando hay estos eventos de pánico y generalmente cuando hablamos de que se juntan todos estos riesgos, ya están como todos un poco presionados y hay un evento que los gatilla, estas correlaciones se hacen muy, muy fuertes, y por eso cae todo en masa. Esto se puede ver en los gráficos, por ejemplo, ahora mismo cuando uno ve que va subiendo y cae fuerte. Después sube un poquito, cae fuerte. Bueno, acá subió, subió, cayó fuerte, rebotó. Justo acá rebotó en la media 20 sesiones en diario, que a mí me gusta verla, y cae muy fuerte. Bueno, acá la correlación se nota clara de que esa vela es muy distinta, digamos, a las otras velas. De hecho, mira, no hay ninguna vela que sea.
de caídas tan intensas en cuanto a tamaño como como fue esta. Ya venía con una vela fea, pero esta fue justamente la del día lunes, que fue Mm. cuando fue la apertura de este evento. Entonces ahí podemos ver que la correlación en los mercados mundiales cuando hay estos eventos de crisis se propaga, digamos, muy fuerte y es muy difícil, digamos, que los activos financieros se salven de estos, digamos, de estos eventos que le llaman, también le llaman picos de volatilidad muchas veces. Y ahí vamos a ver en la volatilidad el famoso VIX. Entonces, entre paréntesis, también la correlación, hay un cierto factor de correlación, porque hay algunos que, por más que los dos tengan correlaciones positivas, hay unos que quizás pueden seguirlo al pie de la letra, o sea, una correlación casi de uno a uno. Es decir, si sube 1% uno, el otro va a subir 1%. Hay veces que, Claro, claro, uno sube 1% y el otro sube la mitad o sube el doble. Entonces claro. también eso es lo que dice Ulises, al final Que eh, también el eh, famoso beta también que le llaman. el beta ese, El exactamente. beta, exactamente. Entonces el mercado cae uno, pero estos activos de alto riesgo van a caer 2 o 2,5 dependiendo ahí. Y Ujú. este beta aumenta, digamos, en estos eventos de estrés. Eso, justamente eso es lo que quería comentar. Exacto, sí, pues, entonces, y justo lo vemos acá, porque no sé si ubican el VIX, pero bueno, yo Sí. sé, Pablo sí lo conoce, pero más que nada lo pregunto por los espectadores. El VIX es un índice que mide justamente esta volatilidad y que aumenta, digamos, cuando hay harta correlación, porque justamente se empiezan a correlacionar los activos, empieza a caer todo junto y aumenta la volatilidad en el mercado. Y vemos que el día lunes, que fue justamente ahí lunes 8, fue el tercer mayor medición de este índice de la historia, solamente superado por la crisis del COVID y por la crisis del 2008, Mm. lo cual es bien llamativo. O sea, yo la verdad cuando vi esto igual estaba un poquito desconcertado, debo decirlo, porque yo justo estaba operando ese día y, a ver, estaba viendo lo que estaba pasando. Justo el mercado también estaba recuperando, entonces obviamente da una sensación de más tranquilidad, pero no veo que estemos tan mal como en ese momento. O sea, a la crisis del COVID, cuando estábamos todos encerrados, como en el peor momento de que estaba el mercado caía y caía y caía durante varios días, ni siquiera caía durante una pura sesión. Y también bueno, el 2008 que fue la crisis financiera, que hay películas y todo, que en el fondo fueron momentos de estrés realmente grandes y durante mucho tiempo. Entonces, que haya sido una Ujú. medición tan alta, la verdad es que me llamó la atención. Y bueno, hay varias explicaciones ahí que no voy a entrar porque la verdad es especular mucho, pero sí algo está avisando de que se produjo un golpe fuerte en el mercado, yo creo, con esto. O sea, igual está avisando de que algo pasó. Independiente de que pueda ser una exageración, pero algo pasó y esto fue claramente fue una crisis financiera, digamos, o no crisis financiera, sino que un golpe digamos, de impacto netamente por el tema financiero del Banco Japón que esparció, digamos, esta volatilidad por o este miedo por las bolsas, pero también no solamente cayó Estados Unidos, cayó la bolsa asiática, cayó la bolsa europea, cayó todo el mercado mundial, digamos, Bueno, el y IPSA ya lo mostramos Sí. también. el IPSA, entonces, produjo este golpe bien fuerte. Ahora, ¿realmente esto va a seguir afectando a Estados Unidos en el desarrollo futuro del mercado? No lo sé. Ahí hay que ver cómo siguen avanzando, si tienen fortaleza, pero por lo menos a los índices, sí le pego fuerte. Ulises, antes de pasar al índice, una última cosa al VIX, si lo puedes poner, que lo que me ¿Sí? parece muy curioso, que por ejemplo, incluso la crisis subprime y también en la del COVID, que de hecho la del COVID fue súper rápida, fue súper violenta, porque no es como los otros bear market, o mercados bajistas que uno tiene, que son como escalonados. El del COVID fue súper como drástico. Y aún Claro. así, igual uno puede ver que el VIX
como que tuvo sus subidas previas antes, como que no fue una pura vela. En este caso estamos hablando que fue una vela brutalmente alta. Sí, Claro, ahí seguí, por se ejemplo, puede al ver más COVID. lo que tú dices y estas son velas semanales, por lo Se tanto, desarrolla en un par de semanas. eh, claro, son, Claro, digamos, de una temporalidad alta y claro, tuvo cuatro velas, o sea, por lo menos, de hecho, si tomamos de esa, tuvo por lo menos cinco velas alcistas y esta vela que también toca al máximo, aunque termina en rojo, pero fueron un proceso, digamos, de varias semanas. Y en claro. eso tienes toda la razón y en el 2008 yo creo que si nos vamos, Fue como que hace un mes. eh, Y se fue. debe haber Ahí, sido claro. exactamente, o sea, más o menos esto, sí, pues esto fue el 2008, fue exactamente lo mismo. Ya. Fue un proceso de varias semanas, 3, 6, Eh, 7, 8, y en claro, este caso fue un fueron día. O sea, porque claro, lo tenía en vela exactamente, semanal, pero fue el lunes, entonces como... exactamente. Lo puse en velas semanales para que básicamente ah, podamos verlo, pero de hecho, bueno, si se ve la vela, tú tienes esta mecha bien fea porque ha caído bastante o sea, ujú, mecha fea en el sentido para el mercado, no es fea, da No. tranquilidad, Sí. pero tiene esta mecha bajista, digamos, de que, claro, fue todo el lunes el proceso de subida, bueno, subió un poquito antes, pero no fue tanto, igual algo había avisado con las caídas, pero, digamos, la violencia fue mucha, y bueno, yo inesperada. creo que inesperada, sí, exactamente. Bueno, una de las cosas que dicen es que venía de mínimos también el VIX, por lo tanto se venía como acumulando, por decirlo, esta volatilidad y como te dije, pues ya se acumuló tanto que se desencadenó con el tema del Banco Central de Japón y como que llevó todo a precio de un momento a otro. O sea, no fue un Ujú, proceso un poquito más correctivo lento, sino que fue muy violento. Claro, quizá el mercado ujú. dijo, ahora, hoy día, ahora es. Ahora todo lo que venimos esperando ocurre hoy día, esta semana, entonces, Exactamente, y de hecho, bueno, acá tenemos el índice americano con la media móvil de 20, de 100 y de 200, que son como las clásicas que se ocupan en velas diarias, que son las que más me gustan ver a mí. Esta, por lo menos para usar medias móviles, no para a lo mejor monitoreo un poquito más fino. Diario, y acá esta era la caída que estábamos hablando que hubo en marzo, esta corrección que fue más que nada por tema del miedo a la inflación, que de hecho fue como la primera vez que hablamos en el Sí, capítulo, después acá fue cuando se dio como un poquito el otro miedo y acá ya se ve que la caída es mucho más violenta, perfora la media de 20, la de 100 que la llegó a tocar acá, pero inmediatamente la rechazó y volvió a subir, acá la pasó muy violentamente. Rebotó, a pesar de que no se aprecia tanto en esta vela, pero rebotó el mercado al alza. Y de hecho hoy día llegó a tocar, de hecho ayer rebotó, tocó la media de 100, de hecho después lo vemos con otra temporalidad más baja. Cayó, ujú. volvió a subir, casi la quiso pasar la de 100 de nuevo, pero y cerró. parece que está haciendo un pullback a la baja bastante potente, porque la vela es bien fuerte el retroceso que tuvo desde que tocó acá la media de 100 hasta el nivel que está ahora, que ya cerró a las 5 cerró y va a abrir en media hora más. Ahí vamos a ver cómo Ujú. abre para mañana, si es que tiene algún rebote más técnico o no, pero se está complicando el mercado, está entrando en un terreno ya un poco más feo y yo creo que lo que me da miedo es que técnicamente si se mete en un hoyo después no sea tan fácil levantarlo a pesar de que hayan datos que no sean tan malos macroeconómicamente. 5.200 era un nivel clave también a nivel de opciones, que se habla harto del 5.200 el famoso put o el que hay ahí, que es bien, bien clave y también lo pasó con mucha violencia hoy día. Entonces, bien preocupante ahí cómo está reaccionando el SP 500. Dale nomás, perdona ahí, pero para Sí, poder no, cerrar no, la no, idea. no, está perfecto. Con lo que me llama la atención del que mostraste del S&P, que uno ve los últimos 3 días, porque uno dice, ya, si es que fue un evento este del carry trade, que todos lo entendemos, que después al otro día como que llamó un poco la calma, porque incluso la bolsa japonesa, que había bajado mucho, al día siguiente también se pega un rebote bastante grande. Entonces uno tiende a decir, mira, acá da como para que todo vuelva a la normalidad.
pero las dos velas siguientes, que fue la del martes y la del miércoles, igual tienen un rechazo importante, ya sea de la media 100 o ya sea, pero ahí hay una presión vendedora que todavía, al final veo como una indecisión en estos 3 días del mercado. O sea, el lunes, si bien tuvo un rebote grande, después del masazo que fue, igual estos últimos 2 días no fueron movimientos vela en verde convincente, no sé si me explico. Sí, pues mira, de hecho, justamente marqué la media de 100 en diario, en azul, y claro, pues la caída fue súper violenta, rebotó acá, bueno, pasó el 5200, esto fue todo el día lunes, de hecho fue a las 5 de la mañana, todo esto fue en el premercado que hablamos de que llegó a niveles bien bajos, cayó mucho el S&P 500 y el Nasdaq, y de ahí empezó a tener un alza, tocó de nuevo el 5200, subió y le dio como este primer pequeño toque a la media de 100, volvió a caer, por eso te digo que es como bien técnico lo que está pasando a mi gusto hoy en día. Volvió a subir hoy día y esto fue justo el primer que se supo lo de Japón. La sesión de hoy toca de nuevo, la cruza un poquito la media de 100, pero la rechaza con fuerza y cae el S&P 500 y ese es lo que yo les decía que empieza a ser un poco preocupante porque si hace un rechazo fuerte la media de 100 hacia abajo, ya le queda la de 200 y ya después hacia abajo ya empezarían ya otros niveles más cuantitativos, etcétera, pero puede venir un proceso correctivo, digamos, más fuerte y el tema es que cuando existen estos picos de volatilidad tan grandes como lo que vimos en el VIX y lo que pasó a nivel mundial, los mercados no se recuperan tan rápido, se demoran un poquito. O sea, de hecho, muchas veces, si uno compra acá en el dip, como se dice, el famoso buy the Mm. dip, muchas veces en el largo plazo es súper positivo, pero los primeros meses pueden ser bastante desafiantes, por decirlo de alguna forma, bastante volátiles, pueden ser los mercados bien sensibles. Aparte tenemos una estacionalidad en agosto bien mala que tampoco ayuda. Y hay baja liquidez en el mercado, entonces eso ayuda a que cuando empiezan a haber ventas masivas, como no hay muchas órdenes metidas, que eso básicamente es la liquidez en términos prácticos, no hay muchas órdenes para que cuando yo salgo a vender no caiga tanto el precio, sino que se vayan ejecutando, pero el precio no caiga, para eso tiene que haber otro que esté comprando. O sea, si yo Mm. salgo a vender, por ejemplo, estoy hablando de un banco grande, o salgo a vender 10 millones de dólares del índice o 5 millones de dólares, si no tengo 5 millones de dólares en compra a ese mismo precio que yo estoy vendiendo, si salgo a vender a mercado, por ejemplo, va a empezar a bajar el precio cada vez más. Y este fenómeno empieza a acelerarse cuando no hay mucha liquidez en el mercado. Ujú. Y eso es lo que nos puede hacer que nos metamos en un hoyo que sea difícil de salir. Eso es un poco Sí. el temor que hoy en día tengo un Lo, poco con lo que está pasando y sobre todo con lo que estamos viendo ahora con el cierre de mercado prácticamente en lo- vivo. una última cosa con lo del S&P, Ujú. Ulises. Eh, que bueno, tú lo tienes en gráfico 1 hora. En general, si uno lo ve, si uno ve desde, tomando en cuenta, entre paréntesis, tú lo tienes en los futuros, por eso que también se ve como una continuidad, porque si uno lo tiene en los, Sí, por acá ejemplo, uno tiene el ETF, claro, se ahí ve está como con más, el de 4 horas, pero está el SPX, que es el típico sí. como el contado, digamos, el mercado al contado. Pero en todo caso, viendo el de los futuros que tú tenías, uno puede ir Ujú. viendo que el lunes cuando abre, que se pega esa mecha, como ese rebote, me imagino que fue casi el comienzo, fue como cuando abre ahí, claro. eh, en gráficos de 1 hora y en el de 4 horas también más o menos se ve que va haciendo mínimos más altos y máximos más altos también. Sí. Y eso se rompe hoy día. Tampoco quiere decir que sea algo catastrófico, pero es algo para tener ojo, o sea, o al menos algo que yo siempre ando viendo. De hecho, en el gráfico si uno pone gráficos de 65 minutos o también que es parecido al de 1 hora, al de 4 horas, uno también va viendo que desde hace ya varios días que va siendo mínimo más bajo y máximo más bajo.
y Ujú. esa tendencia todavía no se rompe hasta ahora. Sí. Entonces, es algo que es curioso. Sí, de hecho, bueno, lo que estabas diciendo ahí en gráficos de 4 horas, se rompió toda. De hecho, acá tenía una línea de tendencia alcista por abajo Sí, bueno, está un poquito más marcada como en 15 minutos, qué sé yo, porque sí, está más marcada yo las lo tenía en el de mechitas ahí. 15. En el de Yo lo 15 tenía en el de 15. se veía súper bien, Sí, de hecho la coloco. Claro, se podía ver ahí una línea que esa. estaba como justamente ahí, que le daba como una cierta, claro, una cierta oscilación al mercado, pero iba dando un apoyo haciendo este proceso alcista, como decís tú, Pablo, de mínimos crecientes y máximos crecientes, que justamente como un proceso sano alcista debería tener esa figura chartista típica, pero se rompe Ujú, todo hoy día, entonces es preocupante y como te digo, hay que ver cómo abre esto a las 6 de la tarde, si es que va a empezar a haber un rebote o ya se empieza a meter en un terreno más complicado. En ujú. en el US 100, que el Nasdaq, es básicamente lo mismo, un poquito más Pareció. amplificado nomás. Ujú, Pero bueno, acá tuvo un gap igual que quedó bien grande, y eso que este gráfico de 1 hora, que al principio, si te fijáis, lo tocó ujú, y también cayó, y acá ya lo empezó a cerrar. Y acá, bueno, se cayó con el SP, que igual es el índice un poquito más el que manda. El Nasdaq es un poquito más secundario, a pesar de que tiene una importancia con las tecnológicas bien grande. como que Pero fue claro, perdiendo fuerza el movimiento. exactamente, sí, fue perdiendo fuerza el movimiento alcista. No, yo creo que acá estuvo la clave, que no pudo romper la media de 100 sesiones, y claro, pues se nos puede meter hacia abajo en un pullback que lo vemos en el diario clarito, eh, hacia la de 200. Entonces ahí ya igual tenemos obviamente primero tiene que hacerlo el Nasdaq, muy probablemente que se vaya a meter a la de 200. De hecho, hoy día, Ujú, no sé si la rompió hoy día o quedó justo apoyado. Sí, mira, la rompió por no, poquito, pero claro, todavía la puede rechazar, todavía tiene como espacio para sí, tener un rechazo ahí, pero claro, ya en el fondo está avisando de que se está metiendo en un terreno complejo, y lo más probable que, si este sigue cayendo, también la tecnología va a arrastrar al Nasdaq completo, o sea, perdón, al SP completo a la media de 200. Ahí habría que ver también si es que llega a venir hasta acá, si rebota y sigue el proceso alcista, que puede ser, pero ya se está metiendo en un hoyo que es más complejo, porque eso es lo que te decía yo, que se está poniendo más fea la cosa. Y en la próxima semana, si no me equivoco, hay datos de inflación. Yo creo que si eso ya no da un mejor ánimo al mercado, eh, mientras exista este mes digamos, de inestabilidad por esta volatilidad que pasó, etcétera, se nos puede meter el mercado en un hoyo un poquito más profundo. Esperemos que cuando ujú, nos veamos para la otra no estemos en un bear market. Eh, ujú, son mercados bien complejos de navegar, sobre todo, bueno, los que operan en el IPSA es súper complicado, porque hacer ventas cortas en Chile es un poquito más complejo. En Estados Unidos sí se puede ir en corto y, digamos, hay un poquito más de margen en operativa. Eh, para el inversor de largo plazo, los bear market son súper malos, porque están ahí solamente comprando, tratando de encontrar el dip o el famoso piso, pero cada vez el piso es más abajo, entonces se empieza a perder un poquito la confianza, el ánimo en los inversores, y entramos en estos espirales un poco más negativos. Acá igual ya se está viendo un poco lo que está pasando con el yen y el dólar, que justamente venía cayéndose. Hubo esta apreciación, bien violenta, con lo que dijo. Hay que entender de que acá está el dólar yen, pero cuando se aprecia el yen, en el fondo el gráfico va a caer. Y con lo que habló ayer el presidente del Banco Central de Japón, se depreció el yen, por lo tanto el gráfico tiende a subir, para que se comprenda, pero ahora ya no está haciéndolo tan violentamente, así que veamos qué es lo que pasa ahí con la sección, tal como decía Ricardo, de la sesión asiática, qué es lo que pasa ahí con el yen, qué pasa con la bolsa en Japón,
y que en el fondo nos sigan transmitiendo esta volatilidad, esta correlación hacia los demás mercados, que ahí es donde está toda la crisis. Ahora yo creo que Estados Unidos está hace rato con temas como veníamos hablando, que esto fue un gatillante, pero Estados Unidos viene hace rato con excesos, con un bull market que no ha tenido mayores correcciones intermedias y eso hizo que justamente cuando ya vino una corrección profunda sea tan fuerte que nos metamos en un mercado ya un poquito más complicado. Ulises, bueno, un par de comentarios antes de cerrar, que me parece, en base a lo que dijiste, que también me parece importante destacar, que de repente con el buy the dip, que es comprar el dip ahí, que hay que tener siempre ojo, porque como tú dices, de repente salen con todo que a comprar el dip y hay como dos o tres dips más, entonces al final es como el dip del dip del dip. Entonces siempre con responsabilidad, siempre haciendo sus propios análisis, cada uno tiene que ver bien ese tema, obviamente tiene que hacer su estudio, su análisis, e invertir con responsabilidad. Y lo otro que mencionamos, cuando hablamos de los gráficos de 15 minutos que se van viendo máximos mayores o mínimos mayores y se Ujú, rompe, hay que tener ojo también porque esas son temporalidades súper bajas que tampoco dictan Mm, ¿cómo se llama? la tendencia. Un movimiento estructural, una tendencia tan ujú, importante. Hay que entender que mientras más baja la temporalidad es menos fuerte el movimiento, pero sí, al menos en mi caso, yo creo que Ulises también lo utiliza cuando uno va viendo temporalidades más bajas que vayan cambiando ciertas cosas para después ir subiendo las temporalidades. Por ejemplo, si hay un movimiento súper brusco a la baja y todo está bajando, en general van a empezar a hacer mínimos mayores y máximos mayores en los gráficos de 5 minutos, de 10 minutos, de 15 minutos. Y después también se va traduciendo en el gráfico de 1 hora, de 4 horas y así, van haciendo máximos mayores. Siempre es como sí, se va propagando a medida si el movimiento en verdad va teniendo sustento y va teniendo pie. Para el inversor que es más de meses, de años, la verdad que un gráfico de 15 minutos quizás no le aporta tanto. Entonces siempre que cada uno tiene que ver qué es lo que le conviene, cuál es su estilo y cuál es su análisis. Aquí nosotros estamos conversando en base a lo que vemos de manera objetiva y bueno, la verdad que siempre es entretenido, al menos yo lo paso muy bien. Esperemos que las personas que ven este video también, hablando de temas macroeconómicos y de por qué al final darle una explicación de por qué pasan las cosas, que siempre lo hablamos. Así que muchas gracias Ulises por haber aceptado la invitación. La verdad que estuvo muy muy buena la conversación. Eh, y nada, ahí Ricardo, si quiere decir algo. Más que nada, unirme a las palabras de Pablo Ulises, muchas gracias nuevamente por venir a nuestro programa, por enseñarnos, por hacer tu análisis, por también compartir este conocimiento con quienes con nuestra comunidad, que también a veces tienen muchas dudas o van reafirmando ciertas creencias que tienen o cambiándolas dependiendo de lo que vayan viendo. Así que eso, y más que nada también transmitir tranquilidad, que no se desesperen, sino que más que nada analicen, revisen lo que está ocurriendo, tomen sus decisiones con un análisis, como decía Pablo, y no lleguen y nos asusten y hagan todo a tonta y a loca, sino que esta es la gracia de este programa, de las cosas que hace Ulises en Twitter, entonces también puedan revisar eso, véanlo y vayan aprendiendo de esa manera. Si tienen alguna duda en los comentarios, En los porque la verdad comentarios, que sí. también pueden salir muchas dudas respecto a ujú. temas que habla Ulises, que de repente no son fáciles, sobre todo para alguien que está iniciando. Así que felices de contestarle, ya sea si es que es una duda más extensa, también se puede hacer un video, quizás de los videos de cápsula que nosotros hacemos los domingos más cortos, explicando quizás ciertas cosas que habla Ulises. Ulises, ¿va a Sí. seguir en Instagram? Eh, yo creo que una vez a la semana por lo menos voy a tratar de estar haciendo un live o algo ahí en Instagram para ir poniéndose al día qué es lo que está pasando, ir entendiendo que claro, lo que pasa muchas veces uno habla Japón, Estados Unidos y a veces yo invierto en Chile, esto es que me afecta, pero lamentablemente todos los mercados están igual
interconectados a través del dólar, a través de las bolsas. Hay que entender que Chile también tiene ADRs con Estados Unidos, Soquimich, etcétera. Entonces, queramos o no, nos van afectando estas cosas en nuestras inversiones. Creo que es un momento bueno, como dices tú, Ricardo, transmitir un poco de tranquilidad en el sentido de que no es un momento de ponerse a hacer cosas a tontas y a locas y muchas veces es bueno revisar lo que estamos haciendo, nuestra estrategia, si es de largo plazo, si es más de corto plazo, si lo estamos haciendo bien, si estamos viendo bien el mercado. Si este famoso como buy the dip, por ejemplo, si soy inversor de largo plazo, ir a lo mejor dividiendo un poco más mis compras hasta tener más seguridad de cuándo tengo, o sea, cuándo podría llegar el fin de este proceso un poquito más bajista. eh, pero en el fondo ir revisar cómo puedo yo minimizar mis riesgos, cómo puedo ir viendo, afrontando, digamos, esta situación que se está dando ahora en el mercado, pero siempre con la cabeza fría. Al final el mercado da oportunidades, lo que un día puede subir, el otro día puede bajar, y lo que un día baja, el otro día sube. Hay veces que dicen, chuta, no, es que ya cayó mucho mi posición, puede dar rebote y puede darte otro día salida, a lo mejor no la salida que querías, pero puede salir dignamente o con Mm. o al margen, digamos, sin pérdida o con un poco de ganancia, a lo mejor menos de la esperada, pero con algún número positivo que también te deja ahí contento. Entonces, no hay que perder ahí como tampoco tanto la esperanza. Sí, está un poquito fea la cosa, pero como les digo, mañana puede de repente haber un día de rebote al alza, se empieza a poner más optimista el mercado y puede empezar a subir y nos vamos de nuevo en un de nuevo un segundo, tercer proceso de mini bull market dentro de este proceso grande que ya empezó hace un año más o menos, un poquito más. eh, o se puede romper este proceso, así que hay que estar bien atentos ahí, revisar y si es que no saben qué hacer a lo mejor tratar de hacer lo que hace Warren Buffett, estar más en caja, mirar y cuando ya esté un poquito más tranquilo volver a tomar más posiciones. Ahí también es importante que puedan ir y dormir tranquilos. Siempre estudiar, analizar bien la estrategia y eso es lo más importante. Yo creo que esa es la enseñanza. En caso de que pase A, tengan claro qué hacer y en caso de que pase B, también tengan claro qué hacer. Yo creo que eso es lo importante. Exactamente. Ya, pues, Así chiquillos, que Claro, eso. Chisara. nos estamos viendo entonces. Un saludo también ahí para la comunidad. Y nuevamente, Suscríbanse si les gracias. gusta este Sí, suscríbanse. contenido. Sí. Así que, gracias Ulises. Que esté muy bien. Gracias, que Cuídense. estén bien. Chao, Chao. chao.